Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, el labrador. Esta es la última vez que en el Evangelio de Juan Jesús dice yo soy. Muchos cristianos han querido ver en los distintos yo soy que dice Jesús en este Evangelio una referencia a cuando Dios se presenta ante Moisés, ese relato que conocemos todos de Éxodo 3:14, y le dice yo soy, yo soy el que soy. Que dicen algunos que debería de traducirse más bien como yo soy el que está siendo, o algo así. Como son además 7 veces que Jesús en este Evangelio dice yo soy, y el 7 es el número perfecto según la numerología bíblica, parece una referencia intencionada y plausible de que se está aludiendo a la propia divinidad de Cristo. Es decir, Jesucristo es el yo soy del Antiguo Testamento, y alguna que otra vez la cantamos en alguna canción. En realidad, siendo honestos, de esas 7 veces, solo unas poquitas podríamos decir que son en realidad referencias claras a Jesús como ese yo soy. Las otras quizás no sean tan claras, aunque guardan un orden muy interesante. Pero está bien que sepamos estas cosas y que cada cual saque sus propias conclusiones. ¿Qué piensas tú? Luego, si quieres, después del culto, me das tu opinión. A mí, a fin de cuentas, me parece que precisamente por ese orden que lleva, me parece muy plausible, ¿no?, la disposición que tiene en el texto. ¿Sabéis? Estamos justo en la mitad de una parte del Evangelio de Juan, en la mitad de un discurso, que es el discurso de despedida de Jesús, que le da a sus discípulos, que ese discurso va desde el capítulo 13, versículo 31, hasta el capítulo 16, versículo 33. Y más o menos estamos en la mitad. Y Jesús aquí les dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Ya hemos hablado muchas veces de que Jesús, de alguna forma, toma en sí mismo la corporalidad del pueblo de Israel, y Jesús Él hace lo que Israel no puede hacer. Y algunas veces vamos dando pinceladas de eso, y hace un par de domingos que me tocó predicar, también solté una de estas. Por eso es interesante que mientras en el Antiguo Testamento la viña o la vid era una metáfora para hablar de Israel, y eso no me lo estoy inventando, eso aparece en Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7, o en el capítulo 27 de Isaías, en los versículos del 2 al 6, o en Ezequiel, capítulo 17, versículos del 5 al 10, o en Oseas 10, versículo 1. Digo las referencias para que veáis que no me... Es Jesús ahora quien dice que es esa viña y no Israel. En lenguaje metafórico, el pueblo de Israel fue una viña que no pudo dar el fruto que debía dar. Pero ahora, gracias a Dios, es Jesús quien asume ser esa viña, y es Jesús quien no falla. El pueblo falló, Jesús no falla y no nos falla. En Jeremías 2, versículo 21, encontramos unas fortísimas palabras de Dios contra Israel. Y dice, te planté de vid escogida, es decir, de las mejores. Te cogí de una vid buena y te puse, ¿no? Toda ella de buena simiente. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y la misma lección aparece en el libro del profeta Isaías con su conocida canción de la viña, que es lo que decía antes de Isaías 5. Parece que el pueblo de Dios, pese a todo lo que Dios había hecho por ellos, no era capaz de vivir al nivel de esas expectativas divinas, lógicamente. No pudo. Pero fíjate que ahora
no dependemos de pertenecer a un pueblo escogido para hacer una función que como pueblo no puede cumplir, sino que es en Jesús en quien hay que estar unidos, como los pámpanos que dependen, sujetos de una viña. Menos mal que Jesús es la viña ahora. Menos mal que Jesús es quien vino a cumplir una ley que la gente no podía. Y menos mal que en Él se abre la salvación a todos los pueblos y a todo tipo de gente. Menos mal. Dice un profesor mío de la Facultad de Teología, que luego resultó ser también quien dirigió mi tesina de máster en la Universidad de Murcia, que es Sergio Rosell, a lo mejor alguno lo conocéis, Sergio Rosell, que aunque este texto de la vid verdadera es de los más conocidos de la Biblia, también es de los más incomprendidos. Así que sea el Señor quien me oriente en esta mañana para ser fiel al sentido del pasaje y que nos pueda dar a todos el entendimiento para comprenderlo y para vivirlo. Como el pueblo de Israel ha sido infiel, Jesús le está diciendo a los discípulos: tranquilos, que la vid verdadera, que la verdadera vid soy yo. Tranquilos. Es como si Jesús le estuviese diciendo: mira, es verdad que el pueblo ha fracasado, el pueblo que era la vid ha fracasado, se veía venir, pero porque todo apuntaba hacia mí, que soy realmente en quienes tenéis que estar sujetos. La vid verdadera soy yo. Y no es que Jesús sea pues una vid cualquiera o una vid que simplemente sustituye a la anterior porque la anterior ha fracasado. Es que Él es la verdadera. Todas las verdaderas virtudes que el pueblo no tenía, sí están en Jesús. Y ahora Él podrá hacer lo que Israel, como decíamos antes, no pudo hacer en su estilo de vida. Jesús podrá hacer, como dice el versículo 30 del capítulo 5 de este mismo Evangelio, podrá hacer la voluntad del Padre que le envió. Y es que verlo a Él es ver al Padre. Dios ha puesto en Jesús su tabernáculo entre nosotros. Me gusta muchas veces este versículo. Sé que lo utilizo mucho, el de Juan 1,14. Jesús es como el tabernáculo de Dios. Ya ha pasado el tiempo del tabernáculo. Ha pasado el tiempo del templo. Donde, por cierto, apunta esto. Según el historiador Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 15, en el 394 en adelante, flipa, dice: en la entrada del santuario había no había una persona vendiendo cupones. En la entrada del santuario había en la entrada una gran vid de oro que colgaba con los pámpanos hacia abajo y que llamaba la atención de los viajeros y de quien entraba por allí porque era majestuosa. Y esto es interesante porque Flavio Josefo, igual que Jesús, es del siglo I. La semana pasada, el texto de Juan, capítulo 10, versículo 9, decía en boca de Jesús: yo soy. Otra vez, otro yo soy. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No sé si os acordáis, fue la semana pasada. Pues ahora este texto, Jesús es como la entrada del santuario que tenía una gran vid de oro, solo que Jesús es la verdadera vid a la que hay que estar sujeto y la verdadera entrada a la presencia de Dios y a la vida nueva. También hay un contraste en el Evangelio. Hay un contraste en el Evangelio que a veces se ve y otras veces no se dice, pero está de fondo. En este mismo Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 17, y también se deja caer en otros lugares, ahí dice: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todas estas ideas están ahí presentes en las cabezas de los lectores del pasaje.
Pues como sabemos, la ley de Moisés no pudo transformar el corazón de Israel. Era necesario un nuevo pacto, que ya venía planteado en algunos textos, como en Jeremías 31 o en Ezequiel 36, donde precisamente Dios habla de volver a labrar su tierra, en referencia otra vez a la viña. Y ahí se habla de que Dios inscribirá la ley en el corazón y dará su espíritu. Y luego, al final, voy a hablar de lo que es esta ley, al menos en la tradición joánica. Pero este nuevo pacto, quiere enseñarnos el narrador, se hace realidad solo por medio de Jesús. El yo soy que se presenta como cumplimiento de todas las promesas de Israel. Yo creo que todas estas metáforas de la viña, si logramos visualizarlas, ¿no?, imaginándolas, es un espectáculo. Es una ilustración poética muy bella. Jesús como la vid, nosotros como los pámpanos y el Padre como el viñador que cuida la viña con cuidado. Ya en el primer cántico de la viña de Isaías 5, Dios es el que cultiva la viña y recoge sus uvas silvestres. Y esto en los versículos 8 al 9 del Salmo 80 también lo dice de una forma muy bonita. Como Jesús es la vid, Jesús asume sobre sí mismo a quienes permanecen en Él. Cuando ya estamos en Él, el Padre nos capacita a esas ramas, a nosotros, de más posibilidades para cumplir con aquello para lo que hemos sido creados, que como vemos en el versículo 8 del pasaje, consistía en dar mucho fruto, un fruto que el Padre celebra con alegría. Hay una cuestión que se subraya varias veces en esta porción. Nosotros, como pámpanos, tenemos que permanecer en Jesús. Porque por sí mismo, de manera independiente, de manera aislada, un pámpano no hace nada, no puede dar fruto. Ese es el riesgo incluso de muchos ministerios cristianos que caen en el activismo en el nombre de Jesús, pero están desanclados de Jesús. Permanezcamos en Jesús verdaderamente si queremos que salga un fruto genuino de lo que hacemos y de lo que somos como iglesia. Y esto lo digo yo aquí así como para vosotros, pero me lo estoy diciendo a mí mismo. Luego también es importante decir que el Padre, según el versículo 2, poda los pámpanos, que aunque están unidos a la vid, no dan fruto. Y eso se vuelve a destacar en el versículo 6. Yo no entiendo mucho de parra, pero supongo que será igual que con una tomatera. Eso sí lo conozco un poquito mejor. Que para que salga el tomate grande y fuerte, ¿no?, con fuerza, hay que cortar las ramitas que están debajo, que salen y que no sirven para nada. De manera que luego los nutrientes suben, ¿verdad?, y van directamente al tomate. Pero lo hemos despojado primeramente las ramas que nos sirven. Dice ese mismo versículo 2, por otra parte, que el Padre limpia el pámpano que sí da fruto. Y luego explica que los que oímos la palabra de Jesús, y oírla significa o implica tomarla en cuenta y vivirla, por eso ya estamos limpios, por esa misma palabra que nos limpia. 2 veces se subraya que no podemos ir por libres. No podemos dar fruto para esa vid si no permanecemos en esa vid. En el momento en que no permanecemos unidos con la planta, cuando vamos sueltos, cuando vamos por libre, como dice el versículo 6, se quita de en medio porque se seca. Todo esto que estamos hablando de permanecer en la vid significa, sencillamente, cultivar a diario una relación personal con Jesús. Eso involucra, sobre todo, la confianza, la dependencia de Él, la oración y la obediencia, como luego se explica en el versículo 10. El texto está diciendo que la relación íntima entre Jesús y los discípulos que ponen su confianza en Él es tan grande que forman parte de un mismo conjunto. La vid y los pámpanos, que no van por libre, que están unidos, que es como una misma cosa. Jesús es el núcleo fundamental que da
vida a nosotros que somos las ramas. Pero cuando hablamos de que se quitan los pámpanos que no dan fruto, que no sirven, que se secan y que se echan al fuego, como aparece en esa figura que describe el texto, en realidad, no estamos hablando del juicio, porque lo digo porque se interpreta normalmente así. Y aquí tenemos que cambiarnos un poco las gafas con los presupuestos que nos acercamos para leer la Biblia. En el Evangelio de Juan, la idea de juicio solo aparece con la postura que las personas toman a favor o en contra de Jesús como Mesías. En este pasaje no se habla de juicio, sino que evidencia con naturalidad cómo es la realidad de las cosas desde el punto de vista de Jesús. El pasaje nos deja la idea de que tú a lo mejor puedes llevar una buena vida, hay mucha gente que la tiene realmente, viven bien, pero no están al mismo tiempo, no están en Jesús. Y al no tener una relación íntima con Jesús, tienes ahí una sequedad que no fructifica. Te tienes que injertar en la planta. Sabemos que luego, desde el propio Señor, nosotros descubrimos que efectivamente, como también vimos la semana pasada, de hecho, Jesús tiene otras ovejas en otros rediles. Pero la ilustración de hoy está hablando de otra cosa. Simplemente insiste en la importancia de permanecer en Él para dar el fruto deseado. Pues lo contrario, sabiendo esto, es sequedad espiritual y una vida sin fruto. El Señor tiene otros rediles, pues estupendo, pero tú simplemente permaneces en la vida. La buena vida es la que da entonces frutos esperados por Dios, la que trata de vivir humanamente en fidelidad a como hemos sido creados. Pero claro, eso mismo lo intentó hacer Israel, pero por medio de sus propias fuerzas, y fracasó. Quiso ser ejemplo, pero en algunos casos pues Israel fue idólatra, o en otros casos, no, al revés. En otros casos, por el contrario, se hacían legalistas de la ley y de la letra, pero faltos de una verdadera vida en Dios. La diferencia entre Israel y la Iglesia es que si bien ellos trataron de hacerlo por sí mismos mediante el cumplimiento de la ley, nosotros lo hacemos, no por nosotros mismos, sino por la fidelidad del propio Cristo, que es quien lo ha hecho por nosotros. Y menos mal. Si la Iglesia, y también nos toca a nosotros, si la Iglesia trata de vivir según sus propias fuerzas, confiando en sí misma, cae en el peligro de convertirse, a lo mejor, en esa preciosa vid de oro que estaba a la entrada del santuario, que todos admiraban, pero que nunca cambió el corazón de nadie. Qué histórica es la Iglesia del Redentor de Cayo Llería. Cuántas anécdotas del siglo XIX y del siglo XX, qué grandes héroes y heroínas de la fe hubo aquí en la Iglesia del Redentor. Cuánta historia albergan estas paredes, ¿no? ¿Qué doctrina tienen? Puede decir alguno. ¿Qué doctrina? ¿Qué teología? ¿Y qué abierta es? Una iglesia abierta, una iglesia de pedigrí. No. Si no vivimos como pámpanos unidos a la vid, todo eso no es más que un pámpano seco, que por valer solo vale para quemarlo, como dice el pasaje, y ya está. Solo permaneciendo en una relación de dependencia e íntima relación con Jesús, podemos vivir como iglesia de manera fructífera, que da fruto, en vez de ser una vid muy bonita, y de oro, pero de mentira, porque esa vid no da fruto. Esa es la vida que da gloria a Dios, porque nuestra dependencia como pámpanos que necesitan estar unidos a la vid, admitimos la grandeza del Creador, del Labrador, del Viñador, que nos cuida y nos limpia para que seamos todo aquello para lo cual hemos sido creados. Unidos a la vid nos traspasa su savia, ¿verdad?
No vivimos independientemente, sino que la vid vive en nosotras y nosotros. Vivimos en comunión íntima con Dios. Lo que dice el versículo 10 respecto a guardar sus mandamientos, tiene un sentido muy potente en la teología joánica, del Evangelio de Juan, de las epístolas de Juan y tal. En la segunda epístola de Juan, en el versículo 5, dice que el mandamiento, porque estamos hablando de leyes, de mandamientos, el mandamiento que hemos tenido desde el principio es, te lo sabes, ¿verdad?, que nos amemos los unos a los otros. Y continúa en el versículo 6, este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ya está, en amor verdadero. Gálatas 5:14 dice, toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la medida que corre de nuestra cuenta, sujetémonos a la verdadera vida, quedémonos fusionadas con ella como pámpanos amados que están en dependencia completa. Y ese amor que nos da, ese amor que viene en la propia savia y nos nutre, debemos transmitirlo los unos a los otros dando fruto de amor. No vivimos nosotros como pámpanos sueltos, la vid vive en nosotros, la savia de su espíritu habita en nosotros como sus templos. Y el primer fruto de su espíritu es el amor. Como nos corresponde dar fruto, voy a terminar leyendo lo que son los frutos del espíritu que deben aflorar en nosotros como pampa. Y según Gálatas, que también os lo sabéis de memoria, Gálatas 5:22 son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y continúa el versículo diciendo, contra estas cosas no hay ley. De estas cosas viene el mundo nuevo. Como agentes del reino de Dios, tenemos que vivir en estos frutos. Quédate en unión íntima con la verdadera vida.